a lo que se supone que es la clase, ¿ya? En coherencia con la clase, digamos, a eso me refiero. Ya. Entonces, como les decía, ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra presentación, lengua y literatura, no filosofía, no se asusten, tercero medio A y B, ¿cierto? Y el propósito, y de ahí viene la idea de por qué tiene este aspecto, ¿cierto?, filosófico de la clase, medio filosófico, es porque el propósito de la clase es reflexionar, que es el ejercicio por excelencia de la filosofía. Reflexionar acerca de problemas éticos en las comunidades digitales. Aquí vamos, antes de continuar, ¿cierto?, en esta presentación, hacer otro alcance que tiene que ver justamente, no específicamente, ¿cierto?, con el trabajo que tenemos que hacer nosotros como lectores o consumidores o ciudadanos, ¿cierto?, plenamente integrados a la sociedad, de esto de estar reflexionando sobre el problema ético y fiscalizando, ¿cierto?, que, que se apliquen las normas que nosotros establecemos como moral, sino también viendo justamente que los medios de comunicación específicamente de lo que estamos hablando, también vayan haciendo recogidas, ¿cierto? Vayan considerando estos problemas, estos debates filosóficos, ¿cierto?, en la palestra, para que obviamente la gente, los ciudadanos se eduquen en torno a estos ejercicios, que participen con mayor información, que puedan hacer un aporte, ¿cierto?, estos medios al debate. Esa es la idea. Y por eso es importante también que nosotros fiscalicemos como ciudadanos, ¿cierto? Que fiscalicemos que eh, lo que se diga, por ejemplo, y vamos integrando aquí lo que estamos viendo, ¿cierto?, en el diferenciado también, pues. Vamos integrando, ¿cierto?, eso de definir cuando estamos frente a una falacia, definir cuando, por ejemplo, estamos frente a un fake news, ¿cierto? Definir cuando el rol de un influencer es negativo más que positivo, que seamos nosotros, ¿cierto?, críticos en ese sentido de las comunidades digitales, de la sociedad compuesta, ¿cierto?, por lo que nosotros consideramos eh, ciudadanos virtuales, no sé, pero también por ciudadanos pensantes, o sea, conscientes, como ustedes. Entonces, antes de empezar, lo que hicimos en la clase anterior, nosotros en la clase anterior hablamos, ¿cierto?, justamente del tema de las comunidades digitales, de las clases anteriores, mejor dicho. Estoy considerando también lo que hemos visto en el diferenciado, a propósito, ¿cierto?, de ir reconociendo la calidad de los argumentos. Entonces, todo esto nos va a servir para poder plantearnos hoy, ¿cierto?, el rol que cumplen los medios de comunicación, las comunidades digitales en ese sentido, en relación, ¿cierto?, al ejercicio de hacer hacer una buena gestión de comunicación, porque que cuando hablamos de gestión de comunicación me refiero, ¿cierto?, a que la información nos llegue oportunamente, que nos llegue sin sesgo, ¿cierto?, ojalá, o con la menor cantidad de sesgos posible, para que nosotros la recibamos, ¿cierto?, y podamos tomar decisiones bien conscientes, ¿cierto?, y bien informados. Lo importante de eso es que nos transformemos justamente en ciudadanos activos en ese sentido, ¿cierto? Y que participemos activamente también. Para eso nos sirven estos aprendizajes, ¿cierto? Para que podamos integrarlos y podamos, ¿cierto?, hacer participación más consciente, más democrática, ¿cierto? Que los medios de comunicación también se generen este debate, ¿cierto?, democrático en torno a lo que nosotros queramos, en relación, ¿cierto?, a lo que la sociedad, más que lo que nosotros queramos, hablando de individuos, pero hablando, ¿cierto?, de sociedad. Entonces nosotros somos parte de este individuo, ¿cierto? Es parte de un grupo de individuos que es la sociedad, entonces no podemos tampoco decir que nos sirve a nosotros, sino que nos sirve a todos, ¿ya? Y estos aprendizajes obviamente tienen que también ser un reflejo de eso, de esa conciencia, ¿cierto? De que no estoy solo y se acabó el individualismo, ¿cierto? Aquí estamos hablando de cómo nosotros como sociedad nos podemos construir mejor, ¿ya?
Esa es la idea. De hecho, nos dice Sócrates a propósito de una de las máximas de él que van a estar consideradas dentro de las tareas que les voy a plantear hoy día. Él decía, ¿cierto?, que una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida. O sea, nosotros tenemos que permanecer, como en palabras del mismo, ¿cierto?, permanentemente estar cuestionándonos de dónde qué somos, de dónde venimos, ¿cierto?, para dónde vamos, pero también cuestionando lo que nosotros estamos haciendo con nuestra propia vida, poniendo cada cierto tiempo, ¿cierto?, y diciéndonos, ¿cierto?, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos hacer y qué nos hace felices, con quiénes queremos participar, con quiénes queremos estar, etcétera, etcétera, etcétera. Qué es lo que queremos como sociedad, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, la clase de hoy día tiene un video, ¿cierto?, que vamos a analizar y que es básicamente em, el pensamiento de este profesor de filosofía de español, ¿cierto?, que se llama Eduardo Infante, que escribió un libro a propósito justamente de lo que él se ha dado cuenta como profesor de filosofía, ¿cierto?, cómo se ha dado cuenta de lo importante que es hacer filosofía práctica, ¿cierto?, más que filosofía teórica o filosofía, ¿cierto?, o historia, enseñarle a los cabros, ¿cierto?, en la historia de la filosofía, sino porque la filosofía es un ejercicio práctico. Entonces, aquí el doble propósito de lo que le planteaba anteriormente, ¿cierto? Que por un lado, los medios de comunicación se abren a la posibilidad de poder poner como discusión temas que son y que deberían ser, ¿cierto?, más difundidos. De hecho, la idea surge justamente aquí, estoy citando la fuente. Esto fue publicado el 10 de septiembre, ¿cierto?, por un podcast que tiene este banco, el BBVA. Tiene un podcast bastante bueno y muy recomendable, ¿cierto?, que hacen entrevistas a distintas personalidades que tienen que ver con el ámbito, ¿cierto?, del arte, de las letras, de la cultura en general y de la filosofía. Y hay varios filósofos a propósito, como este profesor, que plantean sus ideas y los ponen de manifiesto a través de entrevistas que hacen con personas comunes y corrientes, que le hacen preguntas, bueno, no tan común ni tan corriente tampoco, porque son personas que tienen cierta preparación, hay algunos profes que le hacen preguntas a ellos, ¿cierto?, a los que están, entre comillas, ¿cierto?, como charlando, perdón, y juegan a ir poniendo de manifiesto estas ideas que se supone que defienden ellos y que tienen que ver justamente con cómo mejoramos nuestra calidad de vida, pues, ni más ni menos. Entonces, en los podcasts, como forma mediática, ¿cierto?, de difusión eh, cultural, vienen a hacer la representación de los medios masivos de comunicación, en este caso, ¿cierto? Podcasts encontramos infinitud de ellos en Spotify, en YouTube, en páginas específicas. Hay un servidor, ¿cierto?, de podcast aquí en Chile que se llama Podcasting, ¿cierto?, que tiene un montón de podcasts de distintas personas con distintos temas, ¿cierto?, que abarcan distintas áreas, y etcétera, etcétera. Entonces, este material de los podcasts es como lo que la lleva ahora, digamos, pero, pero es una representación de lo que antiguamente eran los blogs y de lo que antiguamente, ¿cierto?, eran, nosotros hemos visto las columnas de opinión y así sucesivamente, ¿cierto? Estas instancias en las que nosotros como lectores podemos acceder al pensamiento de otras personas y hacer de esos pensamientos también parte importante de lo que nosotros somos y de lo que nosotros pensamos. Entonces, esta clase tiene la visualización justamente de una charla que hace este profe justamente a propósito del lanzamiento de este libro que él escribe y que tiene que ver esencialmente con esto que estoy destacando aquí. Todo este material lo saqué obviamente del podcast, o sea, está ahí en la presentación del profe, esto no lo escribí, o sea, lo estoy copiando del podcast mismo para que vean en qué aspecto, ¿cierto?, el medio de comunicación funciona en virtud ya de lo que estoy planteando como tarea, ¿cierto?, como ejercicio de la clase. Dice el texto, al comienzo de su carrera, como profesor de filosofía, Eduardo Infante descubrió que una de sus alumnas de bachillerato no tendía la pizarra y miraba por la ventana. Dice, ¿qué es eso tan interesante al otro lado de la ventana?, le preguntó, ¿cierto?
imagino que será algo más importante que el examen de la semana que viene. Dice, porque estaban estudiando para una prueba, ¿cierto? Preguntó el profe irónicamente. Y la chica le respondió, la vida, profe, ¿cierto? Lo que hay afuera de la ventana es la vida. Y por eso está ella, ¿cierto?, abstraída ahí. Entonces esto gatilló, ¿cierto?, estas dos palabras, la vida, ¿cierto?, derrumbaron en el que, eh, el mundo en el que el profesor estaba haciendo su clase. Se dio cuenta él, ¿cierto?, a propósito de eso, que se había convertido su clase, su aula, ¿cierto?, en una caverna. Ahí vamos a explicar por qué, él, o sea, más que yo, él lo va a explicar él, a propósito, ¿cierto?, de los primeros filósofos que hablaban justamente de esta idea de la caverna. Y los prisioneros eran sus alumnos en este caso, ¿cierto? Al día siguiente él borra la pizarra y empieza, ¿cierto?, a impartir sus clases en el parque, en las calles, donde se preguntaba a los estudiantes, ¿cierto?, qué problemas existenciales tenían, qué respuestas podían encontrar en la filosofía. Sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre la libertad, abrieron debates que fueron desarrollando a través de otra herramienta mediática, el hashtag, ¿cierto? O gato filorretos, que le llama él, ¿cierto? Que a través de Twitter él compartía estos filorretos y hacía que los chiquillos, ¿cierto? A través del mismo, esta misma plataforma, ¿cierto?, mediática, pudieran debatir y escribir sus pensamientos sobre estas preguntas filosóficas que le hacía el profe, que es a partir de donde se lanzan estas tareas filosóficas de las que vamos a ver, ¿cierto?, que hace mención este profe en su libro. Ahí está el profe. Dice, de ahí sale el germen que va a ser el, el detonante, ¿cierto?, de este libro que se llama Filosofía en la calle, donde Eduardo Infante reúne las grandes preguntas universales que han inspirado a los pensadores de todos los tiempos y las acerca estas preguntas, ¿cierto?, al día a día de sus estudiantes, pero también al día a día de nosotros como lectores. La filosofía, dice él, no nace en un aula, sino en las calles de una ciudad por la que Sócrates deambulaba. De hecho, ellos se hacían llamar los peripatéticos, ¿cierto? O sea, quiere decir que ellos caminaban alrededor de la ciudad y iban como conversando la vida, por así decirlo, de una manera somera, por supuesto. Y Sócrates no era un profesor de filosofía, ¿cierto? Él era un trabajador de la construcción, un vecino normal y corriente, bueno, no tan normal ni tan corriente, pero era una persona común y corriente en ese sentido, era un ciudadano nomás, pero que estaba implicado profundamente en el proyecto democrático de la que era, digamos, parte del contexto que él vivió, ¿cierto?, en Atenas. Y obviamente con la libertad como máximas. A Sócrates le encantaba hacer filosofía en plena calle, en los mercados, con los vecinos, dialogando, debatiendo acerca de lo justo y lo injusto y del bien común. Creo que se trata entonces, este profesor dice, de recuperar esa práctica de la filosofía, ¿cierto? La filosofía no es necesariamente una actividad académica, sino es una actividad de vida. Es una actividad, ¿cierto?, que debe ser de alguna manera realizada por todos nosotros, ¿ya? Es ser pensantes, esa es la idea. Bueno, hay otros viejos que dicen, aquí me voy como profe de filosofía un poco. Hay otros profes, o sea, hay otros profes también que estudian la filosofía clásica, la griega, ¿cierto? Y señalan que en realidad Sócrates era un personaje que se había inventado Platón, ¿cierto? Platón inventó un personaje que se trataba justamente de una persona común y corriente que filosofaba. Entonces, hasta por ahí se puede considerar, si fuese así o no, ¿cierto?, un personaje de ser Sócrates, dígase, a ser para nosotros y representar para nosotros, ¿cierto?, un ejemplo de lo que debería ser un ciudadano consciente, pues, un ciudadano reflexivo. De ahí el profesor Infante, ¿cierto?, toma esta idea y escribe este libro que se llama Filosofía en la calle y que es, aquí están los datos, ¿cierto?, de editoriales. Filosofía en la calle, Eduardo Infante, editorial Ariel, ¿cierto?, una editorial mexicana. Ellos publican este libro. El profesor es en ejercicio en España, por si acaso, pero ha dado charlas en todo el mundo y se, se presenta, ¿cierto?, en distintos, incluso tiene una charla de la que vamos a ver a continuación, en donde él explica cómo se gesta, ¿cierto?, esta obra y cómo se gesta, ¿cierto?, esta nueva corriente que él trata de instaurar filosóficamente, o que de alguna manera él es parte, ¿cierto?, de los que tratan de instaurar. Aquí yo voy a dejar de grabar porque
para que no nos salte el copyright, ¿cierto? Más adelante. Básicamente lo que dice el profe en esta charla es como la presentación de su libro y es lo que ha estado repitiendo en varias entrevistas, como de la que yo me colgué, ¿cierto? Para poder explicarle quién era y por qué lo estoy citando en esta clase. A lo que me llama mucho la atención es, a propósito de lo que él dice que son enemigos de la democracia, estas fake news, ¿cierto? Estos malos influencers que puedan existir. También, obviamente, la falta de conocimiento que se supone que se le adjudica a la gente. Y a mí me llama mucho la atención, a propósito de una de las lecturas que se puede hacer de los resultados. Estamos hablando aquí, dice el último balance del CERVEL con respecto a las votaciones de ayer. El apruebo alcanzó un 78,27% de las preferencias. Y eso en contra mucho de una campaña mediática que protagonizaron, ¿cierto? En este caso, la gente que está a favor del rechazo, asociando la idea de que si aprobábamos esta idea de legislar una nueva constitución, era como avalar el lado violento, ¿cierto?, del estallido social. Y de hecho, no lo estoy inventando, esto salió en los medios de comunicación, es una crítica que se le hace justamente del sector político de la que van la diputada Jacqueline Van Rieselberg, que no sé si es diputada o senadora. Ella, ¿cierto?, salió a dar cara, ¿cierto?, en varios medios de comunicación, de que se le adjudicaba, ¿cierto?, esta idea de asociar el estallido social, específicamente las manifestaciones violentas del estallido social, que son una parte importante también de lo que sucedió. No hay que desconocerlo, ¿cierto? Los incendios del metro, independiente de quién haya sido, ¿cierto?, el culpable, que todavía no se sabe. Los vandalismos, ¿cierto?, que provocaron saqueos, las muertes de personas, el accionar de la policía, ¿cierto?, reprimiendo a los manifestantes, etcétera. Todo lo que vimos, ¿cierto?, el lado B, que pasó a ser así, eh, a, a la idea, ¿cierto?, de la prueba. Y la gente parece que no compró esa asociación, porque si votó el 78,27% de la gente votó, es cierto, apruebo, esa campaña no funcionó. Entonces ahí yo cito, digamos que los medios de comunicación parece que están cumpliendo su función. O sea, yo he visto varios programas de distintos canales de televisión, distintas personas citadas, ¿cierto?, a esos programas para hacer debate, y con distintos rankings, ¿cierto? O sea, no ranking, pero rating, perdón. Estos mismos programas, la gente viendo y escuchando podcasts a propósito de lo que significa el proceso constituyente. Les recomendé que lo hicieran ustedes también. O sea, la gente informada. Y se dio, digamos, en la votación de ayer, ese poder, ¿cierto?, que tienen los medios de comunicación. Y ese poder que tienen justamente en la formación de ciudadanos conscientes. Esa es la idea. Diego, ¿quiere Ella decir fue mi algo? compañera básico, pero en tercero. No, Dieguín, tienes tu micrófono abierto. Yo lo voy a silenciar ya. Perdón. No, sé que le pregunté si quería decir algo. ¿Dieguito? ¿No? No. Ah, ok. Sí, se le abrió el micrófono ahí accidentalmente. Chiquilines, entonces, aquí viene la tarea. Bueno, una cita a propósito de Wikipedia, que es mi fuente permanente de información. Yo, obviamente, bien crítico de Wikipedia, también salen artículos que son más o menos pulidos, pero la mayor parte de ellos son también avalados como fuente de conocimiento humano. Dice, ¿qué es la ética? O filosofía moral, ¿cierto? Es una rama que tiene, de hecho, la filosofía en general es hacer ética, pues, se hace moral permanentemente, ¿cierto? Para eso es la filosofía. Es una rama de la filosofía, creo que la más importante, que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo moral, ¿cierto? El buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Básicamente son todos los temas de los que habla la filosofía en general. Por lo tanto, la ética contemporánea se suele asociar, ¿cierto?, con esta idea ¿cierto?, de la reflexión en torno al ser y en torno, ¿cierto?, a lo que es,
o que debe ser, ¿cierto? Estas máximas que acabamos de señalar. La ética contemporánea se suele dividir en tres ramas o niveles. Una metaética, ¿cierto? Que estudia el origen, la naturaleza, el significado de estos conceptos éticos. La ética normativa, que debería ser la que va a ponerse en ejercicio justamente a propósito de esta nueva carta magna que vamos a escribir. Vamos a escribir, digo, porque pretendo que ustedes también sean participantes de esto, buscando normas, estándares, ¿cierto?, que nos definan como conducta humana, que básicamente el comportamiento de una nación o de varias naciones dentro de un país, como lo que se supone que se pretende recoger es justamente en esta Carta Magna. Digo varias naciones dentro de un país porque Chile tiene por lo menos tres naciones o cuatro naciones, ¿cierto?, reconocidas dentro del territorio país, ¿cierto? Los mapuches, nosotros los chilenos en general, los Rapanui, ¿cierto? Las comunidades indígenas en general. Entonces, todas esas naciones dentro del mismo territorio nacional, ¿cierto? O sea, dentro del mismo territorio país, podemos caer la correcta definición. Todo esto es de escribir esta carta que representa a todos, es un ejercicio ético. La ética, ¿cierto?, aplicada al uso, por ejemplo, en este caso específico, de los medios de comunicación, que nosotros como ciudadanos tenemos que cuestionar y usar, obviamente. O sea, lo dice el profe, los celulares hoy en día son, si estamos hablando de llevar la filosofía a la calle, los celulares son nuestra puerta a la calle, pues la calle es el debate público. O sea, cómo nosotros compartimos con otros nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, sino a través de, por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, ¿cierto? La información que consumimos, lo que nosotros elegimos, podemos incluso, ¿cierto?, extrapolarlo a cómo vivimos, ¿cierto? A través, ¿cierto?, de este uso de esta tecnología. Bueno, o sea, ahora de la tarea específicamente consiste, yo la voy a escribir, voy a hacer la redacción, ¿cierto?, del ejercicio para que quede bien explicado, pero voy a tratar de explicarlo en esta breve presentación. Dice la tarea que van a hacer ustedes, que es con nota, por supuesto, en diferenciado y en común, perdón, en diferenciado vamos a hacer otra actividad que tiene que ver con las falacias, recuerden eso. Bueno, la tarea va a consistir en replicar una de las 70 frases de Sócrates en nuestro contexto social actual. O sea, yo les voy a dar una lista de 70 frases que reúnen más o menos el pensamiento socrático y vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto?, socrático, utilizando las redes sociales en este caso. No voy a salir a la calle a caminar porque todavía estamos en plan de emergencia. Entonces vamos a recoger una de estas 70 frases. Ustedes van a recoger una de las que más les llame la atención. Tienen 70 frases de Sócrates. Entonces ustedes van a elegir una y la van a poner la van a traer a colación a propósito de nuestro contexto social actual y van a hablar de eso, así como decir, bueno, yo veo que esta frase se cumple mucho lo que está pasando a propósito de la frase inaugural, ¿cierto? De que si nosotros no nos planteamos filosóficamente la vida o la realidad, no tiene sentido vivir la vida, por ejemplo. Entonces yo puedo poner, lo que estaba haciendo la clase misma es un ejemplo de lo que por eso la cité al principio. Y ahí hago un argumento, una reflexión fundamentada, ¿cierto? Al menos con un argumento como una especie de comentario, de típico comentario de redes sociales, pero bien argumentado en ese sentido, ¿ya? Ese ejercicio lo voy a plantear en Classroom. Les voy a mandar cierto, las invitaciones que corresponden para que hagan esta tareita. Van a salir en su correo electrónico, ¿cierto? Les va a llegar esa invitación. Pueden averiguar más acerca de quién era Sócrates, pueden jugar con otros autores que ustedes conozcan filosóficos, pueden, no sé cómo ampliarle el ejercicio. No hay drama, ¿ya? En Classroom, recuérdenlo. A propósito por eso puse este monito no sé si lo conocen, el Pitufo filósofo, que la filosofía siempre estaba ahí, pues, y nosotros no la habíamos invisibilizado de alguna manera. O sea, incluso en los monitos animados. Hay un ejemplo nomás, pues. Ok, ¿qué aprendimos hoy día? Entonces, que
que es importante entender que los medios de comunicación, específicamente, ¿cierto? Nuestra forma de conectarnos con el mundo es una forma de conectarnos conscientes. Y cuando hablamos de conciencia nos referimos, ¿cierto? A una forma reflexiva de entender el lugar que nosotros ocupamos en la sociedad, en la realidad, en el tiempo, espacio, etcétera, etcétera. O sea, entender quiénes somos y por qué estamos aquí. Entonces, ese ejercicio que es netamente un ejercicio filosófico, también plantearnos en relación, obviamente, de los otros puntos de vista que hay alrededor de nosotros y cómo esos interactúan con nuestra propia percepción de la realidad, cómo nosotros nos vamos integrando, ¿no? Y cómo lo vamos también criticando, ¿cierto? De ahí viene la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo integramos estos aprendizajes a nuestras vidas cotidianas? Obviamente, esto es el ejercicio. ¿Cómo llevamos, ¿cierto? A lo práctico, ¿cierto? Esto que es teórico, que aparentemente es teórico, como lo que dice el profe, ¿cierto? Haciendo filosofía, ¿cierto? Ejercitando la filosofía, que es usando conscientemente estos medios que se nos han puesto tan así como invasivamente, la tecnología tan invasiva, ¿cierto? Que hoy nos permite, digamos, también usarla a nuestro favor, los celulares, computación, internet, ¿cierto? Todas las fuentes de conocimiento que por fin es universal, por lo menos más de un 80%. ¿Son valiosos estos aprendizajes? Obviamente que sí. Siempre son valiosos, por algo los destaco, no porque los destaque yo, sino porque obviamente que ustedes los pueden integrar en sus vidas y eso lo hace ya valioso. O sea, nunca les voy a enseñar nada malo en relación, digamos, a lo que es formar personas de bien. Esa es mi convicción de por qué estoy haciendo esto que se llama docencia. ¿Ok? Chiquilines, atentos al Classroom. Seguramente entre hoy día y mañana les voy a lanzar la tarea. Tengo que definirla bien para que quede bien explicadita, ¿cierto? Y ahí voy a señalar los tiempos que tienen para poder responder a esa actividad. Es muy sencillo, no es tan complicado, pero es importante que lo hagan para poder saber que están ahí y que están ahí en el sentido de lo filosófico que involucra esa pregunta. ¿Ya? Nos vemos, chiquillos. Cuídense harto. Un abrazo grande. Como siempre, anden con cuidado. Edúquense lo que más puede, como dice la José Pablo. Y respeten para que lo respeten. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, Gaby. Chao, chiquillos. Profe Keno, tengo una duda. Dígame que estamos en Lora. ¿Cuál es el plan lector que hay que leer ahora? Ya, el último libro es Fahrenheit 451. ¿Ya? Novelita de ciencia ficción. Área 51, ¿cierto? Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Bueno, ya, muchas gracias. Vamos a hacer una clase especial para ese libro en particular. ¿Ya? Ya. Cuídense harto. Chao, chao. Chao, chao.